Martín Duarte, que hace un ratito ingresó al Café La Diaria, nos podrá decir si ese frío se siente. Está frío, Tincho. ¿Todo bien? Un gustazo reencontrarnos, sí, está bastante fresco. Y el hecho de que no haya sol también, viste que el sol, más allá de lo que pueda entibiar, te da como otra perspectiva del día. Creo que se combina nublado y fresco, y está complicado. Abríguense. Es sensorial, obviamente, sí. Abriga el sol, pero aparte es psicológico también. Totalmente. Este mismo frío con sol se lleva distinto. Venimos muy musicales, ¿no? Para empezar el bloque, ya que estamos hablando de música, llegamos con Salvamento y Viaje al 2006, pero ahora vamos a hacer un viaje a años bastante anteriores, ¿no? A los tiempos de una murga de niños, murga de pibes, como se dice en la jerga carnavalera, llamada Firulete, que en realidad es la primera etapa de lo que luego fue la Contrafarsa, nada menos. Y Contrafarsa cumplió 45 años y, haciendo cuentas, tiendo a pensar, pero vos me corregirás si me equivoco, que en esa cuenta precisamente se consideran, se suman los años de Firulete como parte de la historia de la Contra. Vas a hablar justamente de la Contra, de Firulete y de estos 45 años. Totalmente. Podemos entrar en la misma polémica, por ejemplo, de Peñarol, ¿no? A nivel de la génesis, ¿no? O esa piedra fundamental. Pero sí, el pasado domingo, el 10 de agosto, se celebraron, de hecho, la propia murga que cada tanto gotea alguna referencia en sus redes sociales, hizo mención a estos 45 años, que un 10 de agosto de 1980, en el marco de un festejo, una celebración del Día de la Niñez en aquella instancia, debutaba este grupo de niños cantando en formato murga. Y esto me llevó a historiar, a buscar algo de información de cómo se gesta el comienzo de este grupo, que está muy relacionado al movimiento cooperativo. Es bien interesante. Vamos a poner el contexto que en 1980, y recuerdo la primera charla, nosotros estábamos hablando de que en junio de 1980 se funda o se crea Faltirresto, sí, ¿no? En ese contexto histórico, últimos años de la dictadura, 5 últimos años, y por 1971, entre 1971 y 1975, se empieza a gestar una movida habitacional y social patrocinada por FUCBAM, la Federación Uruguaya de Viviendas Cooperativas por Ayuda Mutua, que empieza a construir en plena dictadura complejos habitacionales muy referentes de lo que es el paisaje montevideano. Mesa 1, allá por Camino Carrasco y Felipe Cardoso, que fue el primero. Mesa 2 en Peñarol. Y Mesa 3, que es un poco donde nos vamos a situar, sí, en la zona de Sayago, precisamente en esa esquina anaranjada, como dice la retirada del loco de la estación, anaranjado por el característico ladrillo, claro, ¿no?, de Garzón y Propios, donde se levanta Mesa 3, que decíamos, ¿no? Entre el 71 y el 75 se empieza a gestar los cimientos de las distintas cooperativas, y que por el año 79, y esto tiene que ver mucho cómo se iban acompañando a través de algunas instituciones y organismos, se empiezan a desarrollar algunas actividades justamente con lo complejo que era complejo no, pero imaginar este sistema habitacional de la convivencia entre vecinos, y organizaciones empiezan a brindar talleres para generar vínculos. Allí aparece la Asociación Cristiana de Jóvenes nuevamente, con algunos líderes y animadores, que empieza a ir a esta cooperativa, Mesa 3 concretamente ahí en Sayago. Se generan campeonatos de fútbol, de voleibol, campamentos, y un día aparece los sábados de música. Una propuesta que invitaba a los distintos gurises y gurisas de la zona a sumarse a distintos talleres, ¿no? Allí aparecían algunos artistas, algunos músicos que iban a brindar talleres de percusión, a veces con latas, ¿no? Talleres de guitarra, y se empezó a conformar ese primer grupo de niños en estos sábados de música, donde uno de los que participó, y ya nos va a explicar qué era la coordinadora de cooperativas de teatro y canción, uno de los que participó fue el músico Rubén Olivera, que tiene mucho que ver con ese principio del Firulete, que recibe su nombre. Primero fue un cuadro de fútbol, ¿no? El bautismo de Firulete aparece en estos campeonatos de un cuadro de fútbol por el Firulete y Garabato, esos dibujitos que hacen los gurises. Y luego un tal Gabriel Melgarejo,
que luego integró, obviamente, claro. ya vamos a desarrollar la murga de adultos Contrafarsa, es el que propone justamente crear una murga que debuta cantando una primera letra en ese Día del Niño. Pero si te parece, vamos a escuchar a Rubén Olivera, que nos cuenta, bueno, cómo empezó a participar con este grupo de niños allí en la cooperativa. Mi contacto con Murga Firulete debe de haber sido en 1981. Estuve viviendo casi un año en Mesa 2, cooperativa de Fugban, del barrio Peñarol, y a la vez me conecté con el Teatro Circular, en donde comencé a realizar espectáculos de música junto con numerosos colegas y con quienes formamos un grupo al cual le pusimos Cocoteca, coordinadora de cooperativas de teatro y canción. La Cocoteca se vinculó con varias cooperativas de Fugban y cada fin de semana hablábamos de una cooperativa donde se hacía una exposición de pinturas o fotos, se actuaba, todos aportaban, una cooperativa ponía las sillas, otra ponía un camión que recogía todo el material y después lo volvía a llevar cuando terminaba la función. La idea era obviamente en el marco de resistencia a la dictadura. Por ese lado fue que conocí a Enrique González. Llevaban adelante una murga de niños en Mesa 3, Garzón y propios, y coordinamos realizar talleres con los niños y comenzaron a ir Jorge Lazaroff, Walter Venencio, Julio Julián. Lo que sí se desarrolló fue este semillero de niños murguistas que después con el tiempo serían muy importantes en nuestro carnaval. Y claro, con semejantes estímulos aparte, ¿no? Vos fíjate lo que era ese plantel de músicos, ¿no? Claro, y que tiene mucho que ver, yo acá me adelanto un poco en el tiempo, ¿no? Pero uno escucha a Contrafarsa, quizás las referencias de los últimos años. Yo empecé a hacer murga y escuchando a Contrafarsa y se encuentra dentro de la gama musical de esos originales que se usan a la hora de la conformación de retirada presentación, pero se encuentra a Mateo, se encuentra a Mariana Ingol, artistas que de alguna forma o participaron, en el caso de Mariana, directamente con la murga, pero había un estilo de música uruguaya presente en lo que es el cancionero de la murga o la utilización de las músicas, que tiene mucho que ver con esto que contaba Rubén Olivera. Por allí mencionaba a Enrique González, que fue uno de los primeros, fue el primer director de la murga, pero fue uno de los primeros animadores que patrocinó, era arquitecto y que era líder de los líderes de la Asociación Cristiana de Jóvenes y que empezó a nuclear a esos gurises, ¿no? En lo que era el firulete de alguna forma. Y Rubén Olivera contaba que Fugban tuvo mucho que ver, ¿no? En ese acuerdo con la Cocoteca, como él decía, y en un momento, decíamos, de resistencia a la dictadura, se generaban estos espacios también donde los cooperativistas, recordad que estas cooperativas también tienen mucho que ver con soluciones habitacionales que conseguían los ferroviarios, sindicatos de textiles, ¿no? de metalúrgicos, que era como donde podían canalizar también una vivienda, y por otro lado era un espacio de resistencia, sí, ¿no? Claro. Estos recitales, estos encuentros, ¿no? que se permeaban dentro de lo que permitía la dictadura, ¿no? Y bueno, una de las primeras grabaciones, esto es más anecdótico o histórico, que podemos recoger de esas voces de niños, de Contrafarsa, tiene que ver mucho con Rubén Olivera y con Fugban, porque allá por el 1982 se edita este trabajo por Ayuí Tacuabé, y es el himno del cooperativismo, que cuando escuchen los primeros acordes a todos les va a sonar en la oreja. Suena hasta hoy en cada movilización de Fugban. Totalmente, sí. Su autor es Rubén Olivera, pero lo que vamos a escuchar ahora es esa primer versión. Este disco compone dos versiones, una que la realiza el grupo Vale 4, que integraba Jorge Lazaroff, Jorge de Hipólito, Daniel Mañone y el propio Rubén Olivera, y luego un plantel de niños llamado El Firulete. Plantel que, te cito algunos de los componentes porque es muy interesante, sí, encontrarse con la contratapa de ese disco. Entre ellos están las voces de Pablo y Marcelo Iribarren, Lolo y Lolito, ¿no? Claro. La jerga carnavalera, Edén Iturriós, Alejandro Balvis, Raúl García, Pitufo Lombardo, que en aquel momento era el que tocaba el redoblante del grupo, los Melgarejo, Gabriel y Carlos, ¿no? Que son hijos de Artigas Yuyo Melgarejo, sindicalista, ¿no? Metalúrgico y dirigente también del Partido Socialista, y grabaron esta primera versión. Yo les pido que escuchen el arranque, porque después del recitado, el que pasa el tono es Alejandro Balvis con esa juvenil voz. Para que todos la canten y la sientan, su canción, Firulete,
vuestra murga la entona de corazón. Casa, gente que trabaja. Casa, gente que trabaja, por aquí se pasa a la visita. Zona Mesa, Cobijo, vive, nueva esperanza, quieren levantar. Viva la cooperativa, respira, sueños de igualdad. Dice ese estribillo. Y qué emblemático que ese coro de gurises que nace Sí, en una sí. cooperativa esté registrado en esta versión, ¿no? Es impresionante escuchar el cambio en la voz de Balvis cuando pasa el tono. Claro, Está muy claro. bueno el pique que diste Sí. antes de escucharlo. Y es muy removedor, muy emotivo. Y yo creo que esto a mucha gente le está arrancando ahora lágrimas. Totalmente, y me imagino, yo vivo en una cooperativa, ¿no? Que es por FECOBI, pero imagino también ese contexto, por eso pintar un poco el contexto histórico, ¿no? De lo que significa y lo que significaba en aquel momento que se generan estos espacios, ¿no? Pero bueno, en un momento se dio ese pasaje del Firulete a Contrafarsa. Y fue en el año 1987. Este grupo que siguió actuando, siguió haciendo algunas presentaciones, que siguió recibiendo a músicos y aprendiendo, cambiando su caudal de voz, su Sí, timbre claro. de voz. Pasó la adolescencia en el medio, Claro. ¿no? Llegó la juventud. Sí, en el año 1986 ellos hacen el primer intento de participar en un concurso y van a Durazno. Se presentan para participar en aquel momento en el certamen de carnaval de Durazno. No se le permite participar del concurso del tal, pero sí hacer algunas actuaciones. En aquel momento a un joven Marcel Querolian, el cupletero de la murga, hacía el cuplé de Don Quijote y Sancho Panza. Él hacía de Sancho Panza, ¿no? Y bueno, decíamos, no lo dejan concursar, pero salen con ya la idea del 87 presentarse en el carnaval montevideano, ¿no? Y allí se encuentran con un primer escollo, que es el nombre. Ellos se llamaban el Firulete, pero hay una lógica dentro del carnaval que un día podemos capaz que profundizar más en los nombres, es que si hay un antecedente vinculado a ese nombre no lo pueden inscribir. Y había un ventríloco que se había notado, no recuerdo el nombre específicamente de él, pero es como si fuera Martín y su muñeco Firulete. Claro. Y estaba anotado, estaba vedado de usar el término Firulete, cosa que enojó mucho al grupo en su momento, porque claro, había una pertenencia, un sentido de identidad con ese nombre. Y bueno, ahí deciden buscar y se quedan con esto de la contracultura, de la contraeducación, de la contrafarsa. Mira vos. Y es allí donde aparece ese nombre y participan por primera vez en 1987 en el carnaval, con una valoración bastante positiva, porque de 40 murgas más o menos que participaron en ese certamen, ellos entran en el lugar número 16. Bastante arriba, Sí, digamos, ¿no? sí, sí. De mitad hacia arriba. Y bueno, y otra grabación histórica es esta que vamos a escuchar porque es un fragmento de aquella retirada en 1987, la del primer carnaval de Contrafarsa, que aparece su solista presentándola y un fragmentito de lo que es una música que después volvió a utilizar la murga, capaz que a alguno le suena al oído. Firulete, Contrafarsa, es la murga que jamás se cansará de decirles que existe porque ustedes existen. Estamos escuchando a la primera contrafarsa, por lo menos en la historia de los certámenes del carnaval. La primera contrafarsa, carnaval del año 1987, sale 17ª, decía Martín, entre cerca de 40 murgas. Qué potente que es en quienes, bueno, nos hemos interesado por la murga. En líneas generales, esa cosa, qué magnetismo tienen esas grabaciones antiguas, ¿no? Donde yo creo que larga más a lo que nos llega, ensamblado al oído, tiene mucho, bueno, otra vez, el cambio de las voces. Ahora estas voces que eran antes de niños son de murga, de gente joven que quiere cantar
capaz que como cantaban las murgas en los 80, que no es igual a como cantan ahora, pero también la grabación, posiblemente proveniente de una cinta, hace que eso tenga un sonido que, bueno, no será el de mayor calidad, pero que es muy potente y que toca no sé, una cantidad de sensaciones y de fibras. Ahí se instala entonces el nombre Contrafarsa. Esta melodía yo la asocio con el comienzo de este siglo. Sí. No recuerdo qué año, pero utiliza esta Para mí 2001, música. ¿sabes? Puede ser. Para mí 2001. En la presentación, me parece que es. Pero sí. Sí, exacto. O sea, se volvió a utilizar esta música. Ahora me queda pendiente averiguar cuál año. Pero eso de las grabaciones, como vos decís, es muy característico. Yo recuerdo haber escuchado la 42 y grabar en cassette, porque era... Play and Rec, ¿no? Play and Rec y se grababa. Un día podemos hablar de cómo empezaron a registrarse a nivel de disco y de estudio, ¿no? Los primeros repertorios de murgas, ¿no? Pero antes era esto, el registro del teatro de verano a través de una radio, ¿no? Con ese ruidito característico, como pasa con las grabaciones de fútbol, de los goles, ¿no? Claro. Que es bien interesante. Y ahora para el final vamos a escuchar un par de testimonios de esos fundadores que se convirtieron luego en murguistas y en referentes también del carnaval. Y con esto de la historia de gurises, hay un gran carnavalero, músico como Edén Iturriós, que participó de aquella primera murga, de aquel primer firulete, también de la Peñarola en su momento, que fue una experiencia de murga joven que salió allí en el año 2000 del propio Sayago, y que se ha vuelto referente para el barrio a la hora de generar otro semillero de murguistas jóvenes como es La Zafada. Ajá. La Zafada es un proyecto de murga que participa en el Carnaval de las Promesas, que cumplió 26 años. Contrafarsa Firulete cumple 45. Este proyecto casi la mitad, ¿no? Sí. Y que en la actualidad, bueno, tiene 23 niños haciendo murga, pero que han pasado alrededor de 150 jóvenes por este proyecto de La Zafada. De hecho, muchos hijos de los integrantes de Contrafarsa han integrado esta murga, que uno lo toma como un continuador de aquel proyecto Firulete, Contrafarsa, La Zafada, ¿no? Como un hilo común para generar un espectáculo artístico, un sonido particular y un sentir de la murga, ¿no? Y de esta manera Edén recuerda cómo era vincularse con aquella cooperativa, cómo fue la génesis de Contrafarsa y cuál era la característica que tenía el grupo también. No fue ni por moda, porque en ese momento la murga no estaba de moda, simplemente fue por amistad y acercamiento a las personas con las que yo compartía las clases. Fue en un viaje al zoológico, me acuerdo, iban comentando todas las actuaciones que tenían, todos los artistas que conocían, y cómo iban compartiendo en esas cooperativas, como vos decías. En el caso de Mesa 3, la esquina anaranjada que dice la Contrafarsa, es un lugar que nosotros nos acostumbramos a vivir y crecer ahí adentro. Yo vivo a 2 cuadras, ahora eso está todo rejado, antes era todo abierto y teníamos conocimiento de todas las familias. Tan abierto que no se cerraban las puertas de las casas, nosotros ni golpeábamos, abríamos la puerta de la casa, abríamos la puerta de la heladera y compartíamos mañanas, tardes, noche, madrugada, pegatina, organización de festivales, todo tipo de cosas que tenían que ver con el momento donde no se dejaba hacer mucho. La presentación del primer carnaval arranca cantando el redoblante, Raúl García, y así fue siempre, de buscar el sonido entre los amigos. De repente no había una tercia o no había un segundo poderoso, pero siempre había tiempo para ensayar, para compartir y para buscar ese sonido que después tan importante fue. El grupo lograba una forma, si bien no hay una forma científica de explicar la murga, tantos años de trabajo logran un sistema o un modo para llegar a lo que después fue la Contrafarsa. Me quedo con esa expresión de Edén Iturriós de buscar un sonido. Contrafarsa desarrolló con el tiempo un sonido muy particular. No soy músico, no voy a meterme a bucear en esas profundidades, pero creo que quienes seguíamos carnaval a fines de los 90, en los 2000, cuando la murga estaba hiper consolidada y ganaba primeros premios, lo sentimos siempre como algo que por lo menos en aquel momento era distinto a todo y que se nutría obviamente de otros aportes. Pienso, bueno, en Edu Pitufo Lombardo, en Marcel Queroglián, ya mencionado, como puntales, simplemente por mencionar dos nombres muy importantes de ese grupo. Totalmente. Y una característica que el propio Edén señalaba es que, a diferencia de lo que eran grupos contemporáneos, ¿no?, que tenían por ahí un dueño y que contrataba a los mejores solistas, en Contrafarsa, bueno, este grupo cooperativo que tiene mucho también de lo
que fueron después las murgas jóvenes. Capaz que no había un gran solista y, como él decía, terminaba cantando el del redoblante o el que mejor se aproximaba a un registro de sobreprimo, pero que capaz que había una diferencia con lo que podía ser el Canario Luna en aquel momento, ¿no? Y Marcel Querolián, que formó un tándem que después prosiguió con el tiempo con el propio Pitufo, destaca qué lugar vino a ocupar Contrafarsa en el medio de las murgas de La Teja y de La Unión, en el medio también de un estilo de cuplé colectivo, recordar las chusmetas, por ejemplo, en el año 1998, donde no había, más allá que Marcel ha sido como el cupletero histórico de Contrafarsa, pero no había un cupletero único en las chumetas, sino que el cupletero era todo el grupo. Recordad que esta experiencia de cuplé colectivo, hubo una primera experiencia en el año 78 con La Gran Clásica, que en aquel momento la curiosidad es que tanto Cachete Esper, que era dueño de Saltimbanqui, como Dalton Rosas Riolfo, contrataron a los cupleteros de La Gran Clásica, o sea, fue como una especie de pase, les sacó los cupleteros. La desarmaron y en aquel momento queda en la historia del carnaval que La Gran Clásica se tuvo que reinventar y hacer un cuplé colectivo. Mirá vos. Que después, retoma Contrafarsa en este caso, y justamente Marcela habla del lugar que vino a ocupar la murga. Nosotros éramos una murga que nació de niños, haciendo murga juntos, y eso marca determinada cosa grupal muy diferente a la que se daba en el momento, que casi siempre, eran murgas con dueño y había un letrista. En el caso nuestro nos íbamos aprendiendo todos de gurises a hacer las cosas, y eso marca una gran diferencia que después se reflejó también en los espectáculos. Contrafarsa siempre buscó la innovación. Salimos en un momento en que habían como dos corrientes más fuertes, que una eran las murgas más contestatarias, que había pasado la dictadura, pero se había quedado medio preso del discurso y se había convertido en algo más panfletario en ese momento. Y eso a nosotros no nos cabía mucho, aunque veíamos el aplauso de la gente, pero no era por nuestro camino. Y del otro lado estaban las murgas de La Unión, que tenían, un discurso diferente, más tirado al humor, y a un humor más picante, más sexista, que tampoco era lo que nosotros buscábamos. La murga nunca caía en la cuestión panfletaria, ni en la cuestión, digamos, entre comillas, grosera. Buscaba otro planteo de humor, otra forma de transmitir, hablar más del ser humano que de la política partidaria. Entonces era como el camino más largo, pero nos identificaba, y en un momento, eso prendió en el público. Era un grupo que se autosustentaba en cuanto al artístico, y el que no era letrista se convertía en letrista, el que no era sobreprimo se convertía en sobreprimo, y íbamos cubriendo las necesidades del espectáculo. Y que para mí es todo, es como la escuela, es la vida. Es muy interesante la síntesis que hace Querolián con respecto a esa búsqueda de un estilo propio, a la fuerza de lo colectivo, que yo creo que hoy, esto lo agrego simplemente, está muy presente o ha estado muy presente en el desarrollo de muchas murgas jóvenes que en algunos casos han llegado varias al carnaval consolidado de Montevideo, y que tienen una cosa mucho más colectiva que las murgas clásicas, ¿no? Tiendo a pensar que en esas generaciones más recientes Contrafarsa puede haber sido una huella. Sin duda, sin duda. Y desde la concepción de los espectáculos, ¿no? Porque antes, como decíamos, antes y se mantiene cada vez menos, ¿no? Ese hecho de que un letrista componía unitariamente un espectáculo. Hoy por hoy es casi impensado que no exista un trabajo colectivo a la hora del desarrollo de una idea, de los cuplés, de los libretos. Y hay como una marcada tendencia también en la calidad del producto final de lo que brinda un espectáculo con varias cabezas, con varias sensibilidades a la hora de proyectarlo, ¿no? Creo que Contrafarsa en aquel aspecto también fue innovadora. Elegí para cerrar, Tincho, un fragmentito. Antes del cierre, porque en realidad, ¿cómo decirlo? Qué mejor que cerrar la semana y el programa que con una retirada de murga, ¿está bien, no? Lo que viene es eso. Sí. Así que yo te propongo, y ya les propongo a los compañeros, que hoy nos vayamos escuchando el último registro de Contrafarsa que elegiste, que es un registro que nos conecta con el año 2000, y a quienes seguimos con mucho afecto a Contrafarsa, capaz que nos sigue pareciendo el año asociado a uno de los mejores espectáculos murgueros que vimos, titulado El Tren de los Sueños, pero no quiero que lleguemos a ese punto en el que, en todo caso, el tren lo vas a dar vos, que aparte sos director de murga, así que no te va a costar nada, o has sido director de murga, sin leer un mensaje de la audiencia, que toma algo de lo que dijimos acá acerca de las emociones que
que genera escuchar antiguos registros como ese del Firulete, imponente, con una cantidad de voces de niños que terminaron siendo grandes voces de la música en general, de Contrafarsa en particular. Y justamente uno de los mensajes dice: sí, estoy llorando de emoción, esa época de resistencia inolvidable, gracias por este recuerdo, nos dice la persona que nos escribió. Y leemos este mensaje seguramente en nombre o tratando de representar a muchos otros que han llegado también compartiendo sensaciones parecidas. Totalmente, y es el poder de la música, de la murga en este caso, ¿no? De generar o conectarnos con el tiempo y poder, bueno, transitar un poco. La idea era, más allá de que Contrafarsa podría hablar de varios espectáculos, de varios momentos, pero transitar un poco la génesis, ¿no? de este colectivo, de este grupo, de las cooperativas y del valor, ¿no? Por ejemplo, en Mesa 1 se gestó La Justa también, que fue otra cooperativa que años después tuvo entre sus integrantes a Pinocho Rutín. ¿Otra murga fue? Sí. En Mesa 1, allá en Camino Carrasco. Claro. Pero es un fenómeno que viene asociado, que tiene que ver con un momento histórico y nada, me pareció como interesante conectarlo de ese lugar. Y con esto que vamos a cerrar, es un fragmentito solo, porque es una de las retiradas también más largas, la del Loco de la Estación, escrita por Álvaro García. Tomé justamente ese momento donde se versiona a Fernando Cabrera, El tiempo está después, ¿no? Sí, claro. Es un icónico momento porque la murga canta a capela, se detiene, habla de esa esquina anaranjada del barrio La Ilusión. Y yo creo que más allá de conceptualmente o a nivel de su libreto, fue un año que tuvo muchas dificultades la murga porque se tuvo que recomponer de los anteriores y generó que muchos de esos integrantes se transformaran en letrista a prepo. Un espectáculo que comenzó un poco complicado a transitar ese año en el carnaval, pero como vos decís, se transformó en uno, creo que una joya. Musicalmente es una joya, ¿no? Y entre esas joyitas tenía este fragmento de la retirada con el que nos vamos a ir y bueno, capaz que vuelve en algún momento la murga. El último registro es de estos carnavaleros allá por el año 2020, cuando se juntaron a festejar los 20 años de este Tren de los Sueños y que realizaron un auditorio del Sodre. Y bueno, ¿quién te diga que en algún momento, como se ha dado la vuelta de algunos conjuntos, retorne este grupo? Sería muy lindo, con ese recuerdo de Contrafarsa del año 2000, del espectáculo El Tren de los Sueños. Cantamos nuestra retirada cerrando la semana. Ha sido un gusto, como siempre, compartir el programa de hoy toda la semana con ustedes. Les deseamos un buen fin de semana. El lunes por la mañana estaremos tempranito otra vez en esta esquina, que no es anaranjada, es la de la peatonal Bacacá y Buenos Aires, pero encarando la semana que empezará siendo la mañana de la diaria. Gracias, Martín, por esta evocación de Contrafarsa, que se completa con el siguiente fragmento, que es el mejor cierre de semana que les podemos ofrecer. Que pasen bien. En una esquina anaranjada del barrio La Ilusión, bajo una luna enamorada, sentada en un farol hay 17 gladiadores, temblando el corazón, ansiosos de ir a dar batalla, armados con su voz, son almas incondicionales del dios del carnaval y soplan como temporales que llegan desde el mar, llevan guardado en las miradas todo el calor del sol y entregan cada madrugada el beso del adiós. Se dice que son insensibles y no tienen razón si cuando un niño les sonríe les roba el corazón. Se dice que son invencibles y están en un error si muchos dejarán la vida cantando su canción.